Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendían de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Las ovejas escuchan mi voz, y al escuchar mi voz se hacen mis ovejas. No escuchan la voz de los extraños, porque ellas ya conocen mi voz, identifican mi voz y me siguen. Yo voy delante y ellas van tras de mí. Hermanos, esta es la característica de un verdadero creyente. Esta es la actitud de aquel que está siguiendo al Señor, que escucha la voz de Dios y solo la voz de Dios, solo la voz de su pastor. Porque escuchar a Dios significa entonces recibir el alimento que Él nos da a través de su palabra. Cuando nos alimentamos de esta palabra, que es su voluntad, entonces quedamos anclados en su corazón divino. Y nuestra actitud está siempre atenta a su palabra para recibir de ella el alimento, la vida, el todo. Sacados de la tierra, por eso anclados en su corazón, porque todo lo hacemos en Él y para Él. Y la clave está en alimentarse de su palabra, en saberlo escuchar. Hermanos, eso lo sabe el enemigo. Y por eso hoy ha confundido a tantos. Pone a muchos a hablar de Jesús. Muchos que hablan en el nombre del Señor, pero no es así. Dice que Él es la puerta. Él es la puerta, Él es el pastor de las ovejas. Y dice que el que entra por esa puerta es el verdadero pastor. Y a éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. No todo el que habla de Jesús, no todo el que habla de Dios, no todo el que habla de religión es pastor. Los fariseos también hablaban de Dios, y sin embargo no eran buenos pastores, siendo consagrados sacerdotes. Y hoy está pasando un fenómeno impresionante, hermanos. Y es que muchos se han hecho pastor y hablan de Dios. Pero dice Jesús que todo el que no entra por la puerta
es un ladrón. Tiene otros intereses, ya sean humanos, económicos, de poder, de protagonismo, cualquier otro interés. Y todos los que escuchan esa voz se confunden. Y entonces, en vez de beber de las fuentes que le dan la vida, están bebiendo aguas que están envenenadas, putrefactas. Y así está lleno el mundo hoy. Voces que vienen y que van, y almas buenas en búsqueda que escuchan todas esas voces. Y por eso están estancadas en su vida espiritual, y por eso en ellas este don de la divina voluntad no ha podido encontrar un lugar, un espacio en donde morar, porque están llenas de todas estas palabras humanas que hablan de religión, sí, y hasta de Dios, pero que no es la misma palabra de Dios. Si esto lo pudiéramos entender, hermanos, ¿cuánto crecerías en tu vida espiritual? ¿Cuánto estarías dándole contento a Dios? Porque eso es lo que quiere Dios. Pero necesitamos esa luz, esa sabiduría, para que podamos entender que el pastor es Jesús, y que quiere que solo escuchemos su voz y nada más. Entonces no perdamos tanto tiempo entretenidos en tantas cosas, haciendo tantas cosas religiosas. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha dicho el Señor eso? ¿Y por qué no lo creemos? Porque seguimos con nuestros oídos abiertos a tantas voces que hoy nos hablan, y que hablan cosas buenas, y además que eso que dicen nos gusta, como que va con el deseo de nuestro corazón. Y ahí está la trampa. No, hermanos, tenemos que hacer nuestras renuncias a nuestros deseos, a nuestros gustos, a escucharnos a nosotros mismos y a escuchar a los demás, para poder dejar que esta palabra haga en nosotros su obra, como pasó con nuestra Reina y Madre María. Ella solo escuchó a Dios, y por eso renunció a sí misma y a todas las demás voces, haciéndose la esclava del Señor, y concluyó: hágase en mí según tu palabra. Y solo esta palabra de Dios se hizo en ella, y por eso es la Madre de Dios y nuestra Madre, la portadora de esta divina voluntad. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda la luz, la sabiduría, la gracia, para que podamos entender este misterio, para escuchar solo su voz y poder así vivir y alimentarnos de su voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas de purgatorio, y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.